Bueno, pues ahora vamos a ver una cosa que yo creo que es especialmente interesante, casi diría apasionante, porque es de lo que más dudas genera, más preguntas surgen sobre el funcionamiento de las redes inalámbricas, que es la conectividad y sobre todo la itinerancia. O sea, cómo se decide, quién decide, cuándo decide que yo no estoy ya en la zona de cobertura de este AP sino del siguiente y me cambia. No sé si algunos tenéis en casa dos APs, no acordáis, lo tenemos en la parte de nivel físico que vimos, la intensidad de la señal, siempre es negativo. Y unos instantes más tarde recibe otro beacon de otro AP que está en el canal 13, está en otro canal diferente, pero que también pertenece al mismo SSID. Y esta señal es más intensa. Y a lo mejor os preguntáis, ¿pero este está escuchando los 13 canales todo el tiempo? No. Está cambiando de canal continuamente. Y en ese proceso, pues, de vez en cuando coincide con el AP1 que transmite un beacon o el AP2 que transmite otro beacon, porque está durante un instante en un canal, durante un instante en otro canal y así recorre los 13 y luego vuelve a empezar y así todo el tiempo. A partir de la información que él recaba, eso es cuando en Windows os sale la lista de redes inalámbricas disponibles. O sea, la lista de redes inalámbricas disponibles se construye a partir de este escaneo pasivo. ¿Vale? Si fuera este ejemplo de la figura, solo aparecería una red disponible, porque como tienen el mismo SSID, en Windows no te desglosa y te dice, tengo este DRAM de dos BSSIDs diferentes, ¿vale? No, te dice, tengo este DRAM y ya está. Y si tú seleccionas el DRAM, tú no tienes capacidad de decirle, quiero conectarme al AP1 o al AP2. Eso lo decide él, ¿vale? Obviamente, si hubiera configurado este como DRAM 1 y este como DRAM 2, entonces me aparecerían dos entradas en el Windows y sí que yo podría voluntariamente elegir a cuál de los dos me conecto. ¿Vale? Pero entonces tengo que asociar diferentes SSID a cada AP. En el mensaje de beacon que nos envían, los APs nos dicen su BSSID, su SSID, las velocidades que soportan, el canal que están utilizando, las encriptaciones que soportan y una cosa que veremos más adelante, que es el mapa de indicación de tráfico. ¿Vale? Ya veremos para qué sirve. Solo una cosa aquí, bueno, es bastante claro que se tiene que identificar, o sea que los dos primeros son evidentes, las velocidades soportadas, pues se tiene que negociar la velocidad que se va a usar en la conexión y por tanto cada uno tiene que saber lo que el otro soporta, ¿vale? Y lo mismo las encriptaciones. Y a lo mejor os preguntáis, ¿pero el canal para qué? Pues si ya lo he escuchado en el canal 1, ya sé que es el canal 1. Pues por seguridad. Quiero decir, por mejorar la fiabilidad, porque hay veces que los canales están muy cerca y pudiera ocurrir que por un exceso de tolerancia tú estés escuchando el canal 1 y una señal en canal 2 te llegue y le entiendas. Y entonces tú la identificas como, es como si tienes la radio mal sintonizada. A lo mejor está mal sintonizada, pero tú sigues oyendo las noticias, ¿vale? Entonces, para evitar ese riesgo, te dice además expresamente el canal que utiliza. No vaya a ser que lo hayas pillado en el canal equivocado. ¿Vale? Bueno, se puede configurar un SSID oculto y en ese caso directamente no se mandan beacons. Es una medida light de protección a nivel de seguridad que a veces se utiliza, ¿vale? Digo light porque es muy fácil averiguar los SSIDs ocultos y por tanto no se debe utilizar como medida de seguridad seria, ¿vale? Pero bueno, es una posibilidad. Vale. El siguiente, el escaneo activo genérico. Aquí la estación toma la iniciativa y manda mensajes de sonda. El otro era en baliza, pues estos son mensajes sonda, buscando a ver si hay por ahí alguien y por supuesto los tiene que mandar en todos los canales, como antes, de forma cíclica. Tiene que ir recorriendo los 13 o los no sé cuántos canales que haya en la banda de 5 gigas para ver si hay alguien por ahí. Y como consecuencia de estas preguntas, cuando los APs oyen la pregunta en su canal, responden. Y entonces se repite el mismo proceso de antes. Este escucha la respuesta, solo que ya no es con un beacon, sino con un probe response, y se toma nota de las potencias de cada uno de los APs y de todas las características BSSID, SSID, velocidades, canal y encriptaciones. La única cosa que no va aquí es el TIM, el Time Indication Map, ya veremos por qué.
¿vale? Las que van por las mismas razones que iban antes. Esto es lo que hacía el ordenador que veíamos antes cuando listaba los 9 APs. ¿Vale? Para listar esos 9 APs, que eran 3, hacía un escaneo activo, genérico, con intención de pillarlos todos. Eso es lo que suelen hacer los típicos programas de medir la intensidad de señal de la red inalámbrica, que ahora en Android hay variedades para aburrir de esos programas, ¿vale? Pues es lo mismo. Eso se hace en escaneo activo genérico. Bueno, aquí tenéis un ejemplo, es el mismo programa de antes. Este era un clásico en esto. Hoy en día hay uno que es el Insider, de un fabricante que se distribuye, que hay una versión gratuita y que es bastante mejor que esto, ¿vale? Pero antiguamente era muy popular el NetStumbler. Esto yo lo hice en mi casa, entonces escuchaba la red mía y la de mi vecino, que es la que veis aquí abajo, y aquí dice vendor fake, o sea, falso, impostor, no sé, se ve que no le gustaba la marca de mi router. El canal es el 1, el de mi vecino es el 11, o sea que estamos bastante alejados, no hay problema, no vamos a tener interferencias. La relación señal-ruido, la potencia de señal, la mía es más débil que la de mi vecino. Pues debía de estar en un punto de casa más cerca del vecino que del mío, ¿vale? Los flags no sé lo que significa, y esto que pone BIC es el intervalo de los beacons, en milisegundos, ¿vale? Aunque ya digo, lo hace con un escaneo activo, pero bueno, te dice la frecuencia de los beacons como información adicional, ¿vale? Y el escaneo activo dirigido es lo mismo que el genérico, pero diciendo un SSID que estás buscando en concreto. También en todos los canales disponibles, y recibes la información correspondiente. Como en este ejemplo no había APs en otros SSIDs, pues no hay diferencia. El genérico o el dirigido son lo mismo, ¿vale? Si hubiera habido otros SSIDs, pues habría habido alguna variación. Y diréis, bueno, estando el genérico, ¿para qué queremos el dirigido? Pues el dirigido es fundamental para habilitar el roaming. Si tú te estás moviendo en una red y quieres mantener tu conexión, tú buscas otros APs en la misma red en la que estabas. No quieres estar cambiando de red. Entonces lanzas una pregunta, pero a un SSID específico, EduRoam o el que sea, ¿vale? Para eso es el escaneo activo dirigido. Entonces, supongamos que aquí se asocia pues al AP2 en el canal 13, ¿vale? Y ya está. Imaginaros que este señor venía andando de la izquierda a la derecha, en un determinado momento lanza esta pregunta, recibe estas dos respuestas y toma la decisión de dar el cambiazo, ¿vale? Y entonces aquí surge la pregunta típica, bueno, ¿y eso cada cuánto ocurre? Pues eso es configurable. Tú puedes decidir con qué frecuencia quieres que se haga ese escaneo dirigido para plantearte la posibilidad de cambiar. Alguien puede pensar, bueno, pues que lo haga muchas veces, ¿no? 10 veces por segundo. Bueno, no siempre es bueno cambiar, porque el cambio supone una transición importante que con mucha probabilidad va a perder tramas, va a perder conectividad durante unos instantes. Si estás hablando por teléfono, es posible que pierdas parte de la comunicación, o sea, se entrecorte la voz. No digo que se corte la llamada, pero sí que se entrecorte la voz. Y entonces a lo mejor te sale más a cuenta mantener una conexión, aunque sea débil, con el AP inicial, que no cambiar, si luego va y resulta que vuelves para atrás y te vuelves a poner donde el AP inicial, ¿vale? O sea que no siempre cambiar enseguida es mejor. Y entonces eso es regulable. Y además el cambio con mucha frecuencia supone emplear mucho tiempo en ese escaneo de canales, y eso también baja rendimiento de la interfaz inalámbrica, porque el tiempo que está escaneando canales no está haciendo trabajo útil para el usuario, no está transmitiendo tramas, ¿vale? O sea que esto, como siempre, pues hay un compromiso entre ambos criterios. Y depende del tipo de estación. Si es un ordenador que siempre va a estar ubicado en una mesa y como mucho te vas a cambiar a otro despacho porque tienes una reunión y a lo mejor incluso para ese cambio lo suspendes, con lo cual si lo suspendes, cuando lo rearrancas va a buscar otra vez siempre, ¿vale? Es una cosa. Y si lo que tienes es un teléfono móvil que vas andando por el pasillo y vas haciendo ahí mensajes de WhatsApp y estás, pues entonces es otra cosa, ¿vale?
El problema es que muchas veces, pues la gente esto no lo sabe, la configuración se deja la configuración por defecto y es café con leche para todos. O sea, es una media aproximada que si no te apaña, pues te aguantas, ¿vale? Y la otra parte de la historia más triste es que muchas veces los drivers no están muy depurados y ese proceso de roaming pues sufre bastantes problemas y a veces casi es preferible dejarlo con un mínimo de posibilidad de itinerancia, o sea, con un máximo, digamos, de inercia, ¿vale? Y entonces, generalmente la tendencia es en esa línea, a tener un máximo de pereza a cambiar de APs, por estos problemas que os he dicho. Pero en todo caso, y por si queréis jugar con ello y cambiar en vuestro ordenador lo que tenéis, os lo pongo para Windows, para otros sistemas, Android o Linux y tal, pues tendréis que descubrirlo por vosotros mismos, pero ya os adelanto que cada fabricante esto le llama de una manera distinta. Aquí tenéis 3 ejemplos con 3 interfaces inalámbricas, donde en cada caso el driver llamaba de distinta manera al parámetro que ajusta el nivel de itinerancia. Esta interfaz, que es la de este ordenador y que es una muy habitual de Intel, le llama con un nombre bastante claro, agresividad de itinerancia, ¿vale? Y es un parámetro, como veis, cualitativo que puede regularse entre 1 y 5, donde 5 quiere decir el máximo de agresividad. Máximo de agresividad quiere decir cambias en cuanto encuentras otro AP con más señal, ¿vale? Y para ello tienes que estar haciendo un escaneo muy frecuente. Por tanto, esa configuración va a ser poco eficiente en términos de throughput de la interfaz inalámbrica. Si eres una persona que va a tener siempre el ordenador normalmente puesto en una mesa, es una mala elección. Lo mejor sería irte al otro extremo de la escala, ¿vale? Si en vez de eso tenéis una interfaz Atheros, pues en las interfaces Atheros le llaman Scan Valid Interval. También es un nombre bastante autoexplicativo, ¿vale? Cuando sabes de qué va la historia, claro, si no te quedas a cuadros, en fin. Y ahí lo puedes variar en segundos, entre 20 y 120 segundos, por defecto 60. Fijaros, por defecto es 1 minuto, ¿vale? La mayoría de gente no piensa que esto sea tan perezoso, que se tire 1 minuto hasta que cambia, ¿vale? Claro, dice, no, yo mejor 20 segundos, vale, pero ya te apañarás con el rendimiento y con las oscilaciones, ¿vale? Cuando cambies y vuelvas para atrás. Y aquí un tercer ejemplo, MediaTek usa un sistema parecido al de Intel, con una escala cualitativa, solo que en vez de 5 niveles tiene 6. Y además va al revés, ¿vale? Porque el 1 es la máxima itinerancia y el 6 es no itinerancia, 0. ¿Vale? O sea, el 6 significa que para cambiar vas a tener que desconectar y volver a conectar. Cada vez que tú desconectas y reconectas, entonces hace la valoración de los APs que escucha y la elección. ¿Vale? Es una forma, si queréis, manual de forzar el escaneo. Lo malo de eso es que no solo fuerzas el escaneo, fuerzas también la reasignación de dirección IP y potencialmente la asignación de una nueva dirección, con lo cual puedes perder las conexiones TCP, etcétera. O sea que es una solución bastante más drástica. ¿Vale? ¿Se va entendiendo? Vale. Bueno, y aquí una cuestión muy típica. La gente dice, bueno, yo tengo en mi casa 2 puntos de acceso. ¿Qué es mejor? ¿Ponerles a los 2 el mismo SSID o diferente? Pues depende. Depende de lo que quieras y de las ganas que tengas de complicarte la vida. Si no te quieres complicar la vida, yo creo que lo mejor es ponerles el mismo SSID y descargar en el sistema operativo la responsabilidad de decidir cuándo dar el cambiazo. Ahora, si tú eres un forofo del rendimiento, o si sabes que tus equipos van a estar en unas habitaciones concretas y nunca se van a trasladar, pues con medir la señal que te llega más intensa en un momento dado, ya eliges cuál es el AP que te interesa y te conectas a él. Y para poder elegir manualmente tienes que asignar diferentes SSIDs, ¿vale? Entonces eso es lo que ahora os pongo aquí de forma gráfica. Podemos hablar de itinerancia sin cambiar de SSID. Os vais de una parte a otra de vuestra casa, entre una AP y otro, y mantenéis el SSID. Y esta sería también la itinerancia que haríais si os movéis aquí dentro de la universidad, porque nosotros utilizamos el mismo SSID en toda la red, si no sería para volverse loco, ¿vale? O la segunda posibilidad es asignar un SSID diferente a los 2 routers que tenéis en casa, 1 y 2, ¿vale? Y cuando os movéis,
o bien lo cambiáis a mano, o también lo podéis dejar en manos de Windows. Pero si lo dejáis en manos de Windows, en este caso, ojo, cuando tú configuras los SSIDs en Windows, tú le das un orden de prioridad. Entonces, si el identificador, en este ejemplo, casa 1, está delante del casa 2, solo renunciará a casa 1 cuando ya pierda la conexión totalmente, cuando la señal ya sea de 75 dB negativos o menos, ¿vale? Solo en situaciones extremas, ¿vale? Pero tú tienes los dos SSIDs. O por supuesto, si lo haces al revés, pones primero casa 2, pues te engancharás a casa 2 siempre que te llegue una señal, aunque sea muy débil, de casa 2. ¿Vale? Esas son las ventajas y los inconvenientes. ¿Cómo decide una estación cuándo se da el cambiazo? Pues, bueno, hay varios criterios, ahí los tenéis, ¿vale? La potencia es el fundamental. La tasa de error la estima por las retransmisiones. No sé, realmente no sé por qué no usan el CRC, pero vamos, supongo que habrá motivos, seguramente es más caro sacar la información de los CRCs y a lo mejor tiene alguna contraindicación, entonces se utilizan las retransmisiones. Los mensajes de baliza que ha recibido recientemente también nos dicen qué APs están dentro de nuestra zona de cobertura y con qué intensidad, cómo ha evolucionado la velocidad de la conexión, si ha bajado mucho, si está ya a un nivel muy débil, pues probablemente es un buen momento para hacer una búsqueda a ver si hay candidatos más interesantes por ahí, ¿no? Y la relación señal-ruido, si está disponible, o sea, si la interfaz permite medirlo, que muchas no permiten. Ahora, la itinerancia o el roaming es una cuestión bastante compleja. La gente no suele pensar en ello porque estamos acostumbrados, sobre todo con los móviles, que tú te vas moviendo por ahí y ya está, ¿vale? Pero hay veces que se producen cortes en la comunicación y que son debidos a que ese relevo de una AP a otro o de una zona, de una célula de la red telefónica a otra, se pierde la conexión, ¿vale? No se hace bien el relevo, porque el caso es el mismo. Y ahora vamos a ver por qué es eso tan complicado. Lo primero que tenemos que comentar antes de ver cómo se produce ese roaming es que cuando tú apareces en una red inalámbrica, o sea, cuando le das al botón de conectar en Windows o en lo que sea, te estás dando de alta en un AP concreto de la red. Y a partir de ese momento ese AP te tiene registrado. Él tiene una lista de todas las estaciones que están asociadas a él, ¿vale? Y desde el momento que te asocias, todo tu tráfico va a ir a través de ese AP, aunque te alejes, ¿vale? Entonces, si tú te alejas y te quieres asociar a otro AP, te tienes que desasociar del primero y reasociar al segundo. Ese es el proceso del roaming. Ahora bien, antes de asociarte, el AP te tiene que autorizar a que eres un usuario válido de la red y eso requiere la autentificación. Esa autentificación se produce solo la primera vez cuando llegas a la red. Cuando te vas moviendo por ella, ya solamente te reasocias, ya te has autentificado cuando has entrado. Bueno, voy a pasar directamente a la imagen para que lo veamos más claro. O sea, imaginaros que tenemos un SSID patata y tenemos 3 APs entre los que nos estamos moviendo, pues el proceso sería algo así como esto. Si vamos moviéndonos de izquierda a derecha, en cuanto aparecemos en la red o en cuanto nos conectamos a ella, ¿vale?, nos autenticamos. A continuación nos asociamos al primer AP. Cuando nos vamos moviendo, nos desasociamos y nos reasociamos. Nos desasociamos y nos reasociamos. Y cuando nos desconectamos del último, por el que ya salimos, nos desautenticamos, ¿vale? Este proceso es evidentemente más complejo y más costoso que este, pero afortunadamente este solo se hace al principio o al final, ¿vale? El que tenemos que ser especialmente ágiles para no perder demasiadas tramas es este, el de la reasociación. Y aún así muchas veces no es posible. Entonces los APs tienen un mecanismo establecido para, en la medida de lo posible,
asegurar que este relevo se produce sin traumas. Ese mecanismo es el que veis en esta diapositiva. Imaginaos este cliente que se está moviendo de izquierda a derecha, como antes, entre el AP1 y el AP2. Inicialmente estaba asociado al AP1, eso significa que el AP1 le tenía anotado en su tabla de clientes asociados y le tiene identificado, obviamente, por su dirección MAC, la de la interfaz inalámbrica del cliente X, ¿vale? Entonces el cliente X se desplaza de forma que llega un momento que ya decide que le va mejor el AP2 y que va a dar el cambiazo, ¿vale? Entonces solicita reasociarse y le dice al AP2, yo provengo del AP1, o sea, en estos momentos estoy asociado al AP1. Entonces el AP2 dice, vale, mensaje recibido, espérate que voy a hacer las gestiones pertinentes. El AP2 le dice al AP1, oye, el señor X me dice que quiere asociarse conmigo, pásame las tramas que tengas en buffer para enviarle a él. Y entonces el AP1 le dice, vale, aquí lo tienes, ¿vale? El AP2 le dice entonces, de acuerdo, bienvenido, ya eres parte de mi club, y le pasaría las tramas, si es que ha habido alguna, que el AP1 le ha enviado, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una muestra de cómo el tema se complica a nivel de los protocolos. O sea, estos son cosas que antes no había lugar. En Ethernet no tenías que plantearte nada cuando cambiabas una estación de un conmutador a otro. Obviamente todas las conexiones se perdían. Aquí no, y esto hay que tenerlo previsto, para minimizar, ya digo, el trauma del proceso de roaming. Bueno, a pesar de todas esas precauciones, pues las cosas no siempre van bien, y ya digo que muchas veces la comunicación se interrumpe, tramas se pierden, etcétera, ¿vale? Esto depende de varios factores. Uno de ellos, evidentemente, el área de solapamiento entre el AP saliente y el AP entrante, ¿vale? Cuanto menor sea el área de solapamiento, menos margen de tiempo hay para hacer esa reasociación. Otro factor importante, y esto pues muchas veces la gente no cae en la cuenta de ello, es la velocidad con la que tú te mueves. No es lo mismo ir andando despacio que ir andando deprisa. Y ya no digamos si vas en coche. Por ejemplo, a determinadas velocidades, el roaming, también en telefonía, es un problema por la velocidad tan alta de, por ejemplo, el AVE, ¿vale? Porque en ese caso el tiempo que hay para hacer ese proceso de roaming es mucho menor, aunque el solapamiento sea bueno, pero si vas muy deprisa, falla. Y eso lo podéis probar experimentalmente. Ponéis vuestro ordenador a hacer un ping y vais andando por el pasillo y depende de lo deprisa o despacio que andéis, veréis que se pierden pings o que no se pierden pings, ¿vale? Sencillamente por eso. Bueno, y por supuesto, como decíamos antes, de la forma como has configurado la agresividad e itinerancia en tu interfaz inalámbrica, ¿vale? También a nivel de los APs hay parámetros de esto, pero eso no está a disposición del usuario normal, ¿vale? Bueno, hay unas directrices en este sentido, que es tener un solapamiento del 30%. Vale, estas cosas se dan porque hay que dar una cifra, claro, habría que decir, pues depende, pero bueno, en un entorno normal de oficina, etcétera, etcétera, se considera que un 30% de solapamiento es suficiente para tener un roaming razonablemente bueno, ¿vale? ¿Qué se considera solapamiento? ¿O qué se considera la celda de cobertura? 70 decibelios, 70 dBm, ¿vale? Claro, luego resulta que es tan complicado diseñar una red inalámbrica que ya con que te funcione ya te das por contento y no te preocupas de estas sutilezas, pero bueno, las directrices están ahí y yo os las cuento.